Una por una, todas las mentiras de Donald Trump sobre la Torre Trump. Mientras el expresidente intenta eludir a las autoridades, nuevas revelaciones sobre la Torre Trump sugieren que el edificio es y siempre fue algo así como un fraude. Durante décadas, la Torre Trump ha encarnado las distintas etapas de Donald Trump. Fue nueva y emocionante en los años 80, una ocurrencia tardía en los 90, famosa en la telerrealidad en los años 2000 y luego mundialmente famosa en los años 2010, cuando sirvió de plataforma de lanzamiento hacia la presidencia. Ahora el edificio, como su propietario, parece vacío y pasado de moda, de interés desvanecido para la mayoría de la gente, excepto para los temas fiscales. Las oficinas del fiscal general de Nueva York, del fiscal del distrito de Manhattan, se han centrado en la Torre Trump como parte de sus investigaciones sobre los esfuerzos de Donald Trump por engañar a los prestamistas sobre el valor de sus activos. El fiscal general presentó en septiembre una demanda civil por valor de $250 millones, acusando a Trump, a sus negocios y a sus subordinados de fraude. El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, heredó una investigación penal relacionada cuando asumió el cargo el año pasado, pero dudó en presentar cargos y dos de los principales fiscales dimitieron. La oficina de Bragg dice que sigue investigando. Quizá el fiscal del distrito espere encontrar información adicional. Forbes tiene alguna. Desde principios de la década de 1980, mucho antes de que nuestros esfuerzos se centraran en una demanda de $250 millones o posibles cargos penales, han estado escudriñando diversos aspectos de las propiedades de Trump. Su última mirada a la Torre Trump descubrió 3 nuevas pruebas potenciales. Los registros de la propiedad muestran que el magnate inmobiliario ha estado mintiendo sobre los resultados financieros del edificio desde que se inauguró en 1983. Documentos fiscales y de préstamos indican que Trump mintió sobre los metros cuadrados del espacio de oficinas y comercios en la base de la propiedad, no confundir con sus mentiras sobre el tamaño del ático en lo alto del edificio que Forbes expuso anteriormente. Partes de una grabación de audio del 2015 divulgadas en Forbes por primera vez prueban que Trump participó personalmente en los esfuerzos por mentir sobre el valor del espacio comercial de la Torre Trump. Hace casi 2 semanas, Forbes se puso en contacto con la organización Trump para pedir explicaciones sobre varias discrepancias en sus declaraciones pasadas. Un abogado de la firma respondió pidiendo 4 semanas para responder, explicando que el equipo legal estaba ya bastante ocupado. Forbes les concedió unos días más. Un portavoz de la organización Trump envió entonces un comunicado en el que no se abordaban las discrepancias, sino que se discrepaba del caso del fiscal general, el intento del fiscal general de interferir en transacciones de préstamo privados entre partes empresariales sofisticadas carece de todo fundamento y es una extralimitación total, decía el comunicado. No solo nunca hubo un impago de préstamo, sino que todos los préstamos están al día o se han devuelto completamente en el curso ordinario de los negocios. De hecho, todos los bancos de Wall Street que emitieron estos préstamos se beneficiaron generosamente. Es cierto que Donald Trump ya se ha hecho cargo de algunos de los préstamos en cuestión en el caso del fiscal general, pero también es cierto que las últimas revelaciones de Forbes, combinadas con informes anteriores y montones de documentos ahora en manos de los fiscales, apuntan todas a una conclusión simple. La organización Trump mintió sobre el valor de sus propiedades a los prestamistas durante años, y aunque múltiples personas dentro de la empresa participaron en esos esfuerzos, la persona central del engaño fue Donald Trump. En 1978, el futuro presidente era solo un joven de 32 años en Queens, que casualmente tenía un padre rico y el deseo de hacerse un nombre en Manhattan. Para cumplir su ambición, se asoció con una entidad llamada Equitable Life Insurance Society, propietaria de unos terrenos en la Quinta Avenida. Consiguió que varios prestamistas, entre ellos su padre, le prestaran a él y a su socio $130 millones para que pudieran construir un rascacielos. 5 años más tarde, la Torre Trump se inauguró con grandes elogios, algunos de ellos del propio Trump, y calificó su creación como el desarrollo inmobiliario de mayor éxito de los últimos tiempos. Para respaldar tales bravatas, ofreció grandes cifras diciendo a Forbes que vendió el 85% de las unidades residenciales por entre $500,000 y $12 millones cada una, antes incluso de que el edificio hubiera abierto sus puertas.
Los apartamentos reportarán 268 millones de dólares, todo beneficios, repitió cifras similares al New York Times, que también las publicó, citando en un momento dado un estado financiero de un contable externo. Los biógrafos hicieron referencia a las mismas cifras que se cimentaron en la leyenda de Trump. Pero las cifras no eran ciertas. Una nueva revisión de las escrituras de propiedad muestran que en 1983, el año en que se inauguró la Torre Trump, Trump y sus socios vendieron de hecho cerca del 60% de los apartamentos o 150 unidades del edificio. Aproximadamente 130 de ellas se vendieron por menos de $500,000 y el más barato alcanzó solo $130,000. El más caro se vendió por $2 millones, una sexta parte del precio que Trump afirmó. A finales de año, el y Equitable habían ingresado $45 millones, un buen comienzo, pero ni de lejos suficiente para devolver los 130 millones que habían pedido prestado, por no hablar de los cientos de millones de beneficios. Al final todos los apartamentos se vendieron alcanzando unos $125 millones en total, según los registros. Trump compró Equitable en 1968, quedándose con la base del edificio que albergaba tanto locales comerciales como oficinas, incluidas algunas que utilizó para su propia empresa. También se quedó con el ático, donde se mudaron él y su familia. Desde su oficina en el piso 26 y su apartamento en el 68, Trump gestionó sus negocios y su vida durante décadas. Invitó a Forbes en múltiples ocasiones como parte de su muy publicitado esfuerzo por ascender en la lista anual de Forbes 400 de las personas más ricas de Estados Unidos. La propiedad desempeñó un papel clave en el cálculo durante décadas, ya que su espacio de oficinas y venta al por menor siguió siendo durante mucho tiempo uno de los activos más valiosos de Trump. Trump dice $275 millones. Rezaban las notas de un periodista de 1997. Mantuvo la propiedad del espacio comercial de las plantas bajas. Trump dice que esa parte arroja $18 millones al año. Otra mentira. Los aseguradores que examinaron el edificio por la misma época determinaron que la propiedad solo producía unos $6.3 millones de ingresos netos anuales de explotación. Según los registros de préstamos, un tasador por su parte determinó que solo valía $65 millones, menos de una cuarta parte de la cifra que sugirió Trump. Para quienes conocen a Trump, sus alardes sonaban ridículos. Me dio risa, dice Barbara Rass, y trabajó con Trump de 1980 a 1998 y supervisó la construcción de la Torre Trump. No parecía que tuviera la cantidad de dinero que deseaba tener. Pero Trump siguió a la ofensiva y con el tiempo ganó más dinero. En diciembre del 2006, saltó la noticia de que Gucci se mudaba a la Torre Trump como parte de un acuerdo masivo que le reportaba más de $15 millones de alquiler al año de media. Los beneficios se dispararon hasta los $16 millones en el 2010, según los registros de préstamos. 2 años más tarde, Trump aprovechó la caída de los tipos de interés y refinanció la propiedad, sustituyendo $27 millones de deuda por un préstamo de $100 millones, reduciendo su tipo del 7,4% al 4,2% en el proceso. Trump se fue con $68 millones libres de impuestos. Lejos de estar satisfecho, siguió mintiendo. Afirmó que su ático de 11,000 pies cuadrados era de unos 30,000 pies cuadrados, cambiando sus estados financieros para reflejar el tamaño real solo después de que Forbes le llamara la atención sobre ello. Esa mentira se convirtió en una prueba clave tanto en el caso del fiscal general como en la investigación del fiscal del distrito. Extrañamente, nadie parece haber profundizado en el hecho de que Trump también estaba arrojando cifras incoherentes para los metros cuadrados del espacio comercial del edificio, que es mucho más valioso que el ático. Trump firmó con su nombre un documento que sugiere que había menos de 200,000 pies cuadrados alquilables, pero los registros relacionados con un préstamo dicen que son 215,000 pies cuadrados. Un prospecto para un préstamo diferente cuenta con 244,000. Una presentación de la ciudad enumera 257,000 pies cuadrados, citando un documento diferente que de hecho dice mucho menos. Luego hay una declaración de Trump que enumera el espacio comercial en 114,000 pies cuadrados, aunque otro dice 46,000. Con tanta información contradictoria volando por ahí es difícil averiguar el verdadero tamaño de la propiedad. Pero un lugar lógico para empezar es el documento fundacional de la Torre Trump.
Su declaración de condominio, presentada en 1983, enumera los metros cuadrados de cada parcela del edificio, incluido el espacio comercial. El documento dice que esa parte de la Torre Trump mide 235.000 pies cuadrados, y una nota a pie de página explica que 53.000 de esos pies cuadrados cubren elementos comunes como ascensores, baños públicos, zonas mecánicas, patios exteriores y un pozo de alcantarillado. Si se resta el espacio común, solo quedan 182.000. Nunca se registraron enmiendas contra esa parcela que sugirieran un cambio en las cifras. Cuando recurrió sus impuestos sobre la propiedad, la organización Trump enumeró una cifra global de metros cuadrados similar, 234.000, aunque los expedientes dejaban claro que una pequeña parte de ese espacio no podía alquilarse. La empresa del expresidente también parece haber utilizado el espacio común para sugerir enormes vacíos en el edificio, lo que teóricamente podría disminuir el valor de la propiedad. Documentos fiscales del 2009 y 2010, obtenidos a través de una solicitud de libertad de información, enumeraban 234.000 pies cuadrados en la propiedad, pero decían que 45.000 o el 19% de esos pies cuadrados estaban vacíos. Las declaraciones posteriores correspondientes a los años comprendidos entre el 2011 y 2017 mantenían que entre el 11% y el 22% de la propiedad estaba vacía. En cambio, cuando la organización Trump interactuaba con los prestamistas, la empresa actuaba como si apenas hubiera vacío. Un folleto de préstamo relacionado con la refinanciación del 2012 decía que la organización Trump marcó su tasa de ocupación en un 92% en el 2010 y un 99% en el 2011 y un 99% en el 2012. ¿Qué ocurrió con todo el espacio vacante que figuraba en sus declaraciones de impuestos esos mismos años? Parece que se incluyó como parte del espacio propio de la organización Trump, enumerado en unos 75.000 pies cuadrados en el prospecto del 2012, aproximadamente 30.000 más de lo que sugieren los documentos fiscales de ese periodo. Forbes intentó sumar el espacio que el prospecto describía que utilizaba la organización Trump para ver si sumaba 75.000 pies cuadrados, pero solo llegaron a unos 49.000. ¿Cómo convenció Trump aparentemente a sus prestamistas de que estaba ocupando casi 30.000 pies cuadrados de espacio adicional? Quizá incluyó parte del espacio común como parte del total de su empresa, haciendo que el edificio pareciera tener más pies cuadrados de oficinas y locales comerciales de los que realmente tenía. También encontró de algún modo la forma de hacer creer a sus prestamistas que los pies cuadrados de oficinas y locales comerciales sumaban 244.000 pies cuadrados, mucho más de lo que sugeriría la declaración de condominio. La manipulación de los números se trasladó a las declaraciones financieras personales de Trump, que las autoridades dicen que pasó a los prestamistas. En esos documentos, el magnate inmobiliario marcó la Torre Trump con valores absurdos, parte de su esfuerzo más amplio por hacer que el imperio Trump pareciera valer más de lo que realmente valía. El engaño relacionado con el espacio comercial de la Torre Trump alcanzó su punto álgido en el 2015, cuando las declaraciones decían que la parcela valía 881 millones de dólares, a pesar de que los tasadores la habían valorado en aproximadamente la mitad de esa cantidad 3 años antes, y los beneficios habían disminuido en esos 3 años. Para justificar su altísima valoración, la organización Trump basó su cálculo enteramente en la venta de un único edificio marquesina al otro lado de la calle, que se vendió a un precio por pie cuadrado que las publicaciones inmobiliarias calificaron de récord mundial en su momento. A continuación, la organización Trump aplicó esa métrica al número de pies cuadrados dentro de la Torre Trump, o al menos al número de pies cuadrados que afirmaba que había en la Torre Trump. Los registros internos muestran que la organización Trump llegó a su valoración de 881 millones de dólares, contando 246.000 pies cuadrados de espacio en el edificio, unos 10.000 más que la cifra que figuraba en la declaración de condominio. A continuación, el cálculo desglosó esa cifra en 46.000 pies cuadrados de locales comerciales y 200.000 pies cuadrados de oficinas, sin mencionar espacios comunes como zonas mecánicas o fosas de alcantarillado. El resultado final, Trump, que tenía muchas razones para querer parecer más solvente ante los bancos, infló el valor de su propiedad en unos 400 millones de dólares. No hay duda de la implicación personal de Trump en esto. Su declaración financiera del 2015 es explícita. El valor actual estimado de 880.900.000 dólares se basa en una evaluación realizada por el señor Trump junto con sus asociados y profesionales externos.
A lo largo de los años aparecieron líneas similares a lo largo de sus infladas declaraciones en referencia a diversos activos. En una ocasión declaró bajo juramento que revisa las declaraciones anuales con su director financiero, Alan Weisselberg, y que generalmente las tiene a mano en su propio escritorio. A pesar de las cifras absurdas que contienen los documentos, Trump también ha firmado de su puño y letra papeles que certifican su exactitud y ha enviado personalmente las declaraciones a los bancos. Espero que se queden impresionados, dijo en una nota del 2011 al director general de Deutsche Bank Securities. Envió a sus empleados para ayudar a impulsar las cifras. En una ocasión, el director financiero de Trump, Weisselberg, dijo a un periodista que el espacio comercial del edificio medía 257,000 pies cuadrados, una cifra que también apareció en algunos documentos de la ciudad, pero que era superior a la que figuraba en los documentos sobre préstamos e impuestos. Pero nadie llevó las cosas tan lejos como Trump, como quedó patente en una entrevista concedida a Forbes en septiembre del 2015, el interior de la Torre Trump. Si quisiera vender la Torre Trump hoy, obtendría $2.500 millones, dijo, duplicando aproximadamente la cifra que Weisselberg había sugerido previamente a Forbes y triplicando la cifra que figuraba en su inflado estado financiero. Intentamos decírselo a otros reporteros, intervino Weisselberg, olvidando quizá que la cifra que intentó decirle al otro reportero era una fracción de la que Trump afirmaba ahora. Hay una compensación justo enfrente por $1.800 millones. Ese se vendió por $1.800 millones y es más pequeño, dijo Trump refiriéndose al vecino Crown Building, que era de hecho casi 150,000 pies cuadrados más grande que su espacio en la Torre Trump según los propios documentos de la organización Trump. A continuación, Trump subió el precio de venta del Crown Building, sugiriendo que solo sus escaparates alcanzaban los $1.800 millones y lamentando la estimación mucho más baja que había sugerido Forbes. Cuando esto se venda, los locales de aquí se venderán por $1.800 millones y ustedes me bajan a 466 millones, dijo Trump. ¿Es una broma? Y en cuanto a sus beneficios, Trump no pudo resistirse a la oportunidad de inflarlos. ¿Cuánto ganará? ¿80 millones? ¿70? Preguntó a Weisselberg antes de contestarse a sí mismo. Ganará 80, 90 millones de dólares este año. En realidad el edificio ganó más bien 15 millones de dólares de ingresos netos de explotación ese año, según los registros de préstamos e impuestos. Las mentiras eran tan claras como interminables, una continuación de la cruzada de años de Trump para convencer a todo el mundo, sus prestamistas, los medios de comunicación y el público, de que era miles de millones de dólares más rico de lo que era en realidad. Con la fiscal general de Nueva York avanzando ahora con su demanda civil, la mayor incógnita es si el fiscal del distrito de Manhattan se unirá con un panel, el Departamento de Justicia, que recibió una remisión penal de la oficina del fiscal general del estado. También podría en teoría presentar cargos. Quienes conocen a Trump desde hace décadas ya saben cómo respondería. Culpará a todos los demás, culpará a Weisselberg, culpará a quien sea, dice Barbara Ress, la ejecutiva que ayudó a Trump a construir su torre más famosa. Mi conocimiento de él era que nadie tomaba una decisión sin su aprobación, afirma ella. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.